si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Grazie a tutti. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Gracias a los ponentes de un nivel muy alto por aceptar nuestra invitación. Quiero darles la bienvenida con la frase elegida por el meeting de este año. Si no perseguimos lo esencial, entonces, ¿qué perseguimos? Esta frase es de Cormac McCarthy, de su libro El pasajero, que muchos de nosotros han leído, escrito recientemente. Nos ayuda a mirar más allá, si antes miramos en el profundo. Y lo esencial, como dice el autor, se encuentra en el profundo, porque es allí donde nace la amistad, la experiencia de la amistad, que cada año aquí se renueva para ayudarnos a caminar juntos en la sociedad y en la vida. Quiero agradecer por eso también a los organizadores del meeting, a Giorgio Vittadini, al presidente Bernard Scholz, al director Emanuele Forlani y a muchos amigos que nos dan este espacio relacional para volver a partir en otoño pensando en nuestra vida de fe, y para haber querido que ese encuentro se organizaran junto con la Fundación Vaticana Fratelli Tutti, que el Santo Padre hizo nacer en 2021. El encuentro de esta noche tiene como título Escuela y Universidad, recursos humanos u hombres para el nuevo trabajo. Para ir ya en el corazón de ese tema, me gustaría proponer a nuestros ponentes que puedan responder a esa pregunta para plantar sembrillas en nuestros corazones para que luego den vida en el trabajo de ese año. Vosotros sabéis que el debate sobre esa pregunta está dividido en dos paradigmas de pensamientos. Por un lado, educar significa formar recursos humanos que funcionen en el mercado, formación, programas funcionales, competencias transversales, competencias de trabajar en equipo. Por otro lado, hay una segunda área de pensamiento que dice que por otro lado, la educación puede formar personas responsables, capaces de adaptarse a los cambios del tiempo, del trabajo, a través de una educación humanística, holística, crítica. Pueden que se formen en la ciudadanía activa, que mientras que trabajan no piensan en la política desde una perspectiva sistemática y no individual, y para preparar a personas que espiritualmente sean preparados para los cambios que el mundo del trabajo vive. A mí me gustaría no perder tiempo y dar la palabra a los ponentes, empezando por la profesora Giovanna Iannantuoni, que es presidenta de CRUI, Conferencia de Rectores de Universidades Italianas, la primera mujer que desempeña ese papel. Es una economista y rectora de la Universidad de los Estudios de Milano, Bicocca. ¿Cómo puede responder a esa pregunta? Gracias. Ante todo, es un gran placer para mí estar aquí y poder dialogar sobre un tema tan importante y esencial, para usar una palabra querida al meeting de ese año. Yo creo que cuando hablamos de formación de jóvenes y de futuro, entonces, de nuestros chicos, para mí lo esencial es el talento, es la pasión. Es que nuestros chicos tengan la oportunidad de tomar conciencia del mundo que los rodea. Nosotros debemos comprender que la universidad, yo por supuesto hablo sobre todo del mundo universitario, no es simplemente una herramienta de formación. La universidad en nuestro país está compuesta por 2 millones de estudiantes que la viven, por los profesores, por supuesto, pero yo pienso sobre todo en los estudiantes que tienen que tener la conciencia que esos años son un momento que nunca se va a repetir y donde no tienen que solo contestar a preguntas, sino también aprender a hacer preguntas. ¿Qué significa esto?
digo que en la vida de las personas, cuando nosotros nos preguntamos por qué, del cómo nosotros somos los protagonistas de nuestra vida, para ser protagonistas debemos tener las herramientas de conocimiento de lo que nos rodea, pero de nosotros mismos también. Este enfoque crítico, esta autonomía crítica es el primer objetivo del mundo universitario, garantizar a nuestros estudiantes las herramientas para ser autónomos, por ejemplo, pensando en su carrera futura, en la conciencia de la realidad que los rodea. Y ese percurso que luego llevará a los chicos al mundo del trabajo es un percurso que pone a los estudiantes en el centro. Ellos son los protagonistas. Y para ser protagonistas deben tener la ambición de entender cuál es su talento y cómo desarrollarlo. Por eso el mundo universitario pone a nuestros estudiantes muchas herramientas, que no solo es intentar entender cuál es la disciplina que estudiar, que puede ser filosofía y otras más, pero esa disciplina debe declinarse de la forma más indisciplinada posible y director, lo digo en el sentido más lleno de la palabra. Junto a la disciplina especialística, los estudiantes deberían también ser curiosos sobre las otras disciplinas, sobre, por ejemplo, lo que los otros estudiantes, vuestros amigos, estudian en la universidad, comprender el mundo, la política, el futuro, la tecnología, los avances tecnológicos. Pensamos, por ejemplo, en un tema que interesa mucho a los chicos, que es la inteligencia artificial, que es algo que va a llevar a un cambio en nuestra cotidianidad. No es un tema que se refiere solo a una disciplina, no hay solo física, economía, es un tema que puede ser entendido solamente si las personas se enfrentan desde diferentes perspectivas. Entender cómo la sociedad está cambiando gracias o por la inteligencia artificial. Y así poder comprender las características. Necesitamos también el aspecto económico, por ejemplo, para entender cómo eso puede cambiar el futuro. Todo lo que nosotros estudiamos hoy no es como una vez, y esta es la revolución que estamos intentando desarrollar, no es simplemente un percurso de universidad, pero es una cuestión como, por ejemplo, la inteligencia artificial, una sostenibilidad, las smart cities, que son es la construcción de una nueva manera de estar juntos, que es un tema multidisciplinar. Junto a la disciplina, los estudiantes, para poder enfrentarse a un mercado del trabajo que no le vea simplemente como una herramienta del trabajo hasta que el mundo no cambie, nosotros debemos dar a nuestros chicos la capacidad de poder contestar a los cambios del mercado a través de un conocimiento muy sólido, pero también a una abertura grande y enorme a las demás disciplinas. Por eso, para mí, lo esencial es la pasión de la búsqueda de la conocencia de sí mismo y del mundo que nos rodea. Mi respuesta a esta pregunta es la pasión de la vida, que pone a cada estudiante en el centro de su vida, pero también de nuestra elección de rectores del mundo universitario. El mundo universitario hoy está cambiando. Las universidades italianas en el imaginario colectivo común son tradicionales porque la universidad nace en Italia hace 1000 años. Tradicional es una palabra bonita, pero contemporáneas no es el adjetivo justo hoy, porque la universidad es el corazón de la sociedad italiana, porque si pensamos en un país sin universidad, sin búsqueda, sin conciencia de sí mismo, sin autonomía crítica, nosotros estamos dibujando un país que
no tiene cultura, diálogo y belleza, usando palabras que se han utilizado mucho en el meeting de estos días. Creer en la formación, en la búsqueda, en la inversión de la mente humana es una elección de campo muy valiente, muy fuerte, que nosotros no podemos esconder bajo la normalidad, como si fuera normalidad. Universidad no es normalidad, es revolución. Es la idea del científico, es la eureka que la noche se va a encender, es la ambición de ese eureka y la generosidad de querer explicar esto a los estudiantes. Y los estudiantes, cuando llegan a la universidad, eso tienen que pretender una pasión que cambie a ellos mismos y luego a todo el mundo. Esta es la universidad, 2 millones de corazones que laten para cambiar el país, porque el país tiene que cambiarse. Estos días hemos asistido muchas veces al tema del crecimiento económico. En Italia el crecimiento no es suficiente, el mercado del trabajo tiene un poquito de problemas con respecto a las ambiciones de los estudiantes o de los jóvenes en general. ¿Qué está pasando en nuestro país? Todos nombraron a la palabra education, dicha de diferentes maneras, pero si de verdad creemos que la educación, la universidad, la escuela son la puerta que nos lleva hacia el futuro, tenemos que ser consecuenciales y eso significa invertir en la formación. Y nuestro país es el último en Europa hablando de inversiones en el país. Nosotros invertimos en el estudiante solo 13.000 euros con respecto a los 24.000 de Alemania, por ejemplo. Pero no quiero hablar de datos. Lo que me gusta decir es que tenemos que creer, y yo pido a la política que inviertan en el futuro, en los jóvenes, y creer en la formación en el futuro de jóvenes de forma verdadera y tangible si de verdad queremos hacer una revolución cultural en nuestro país. Gracias. Grazie alla rettrice Iannantuoni. Gracias, Giovanni Giannantuoni. Creamos e invirtamos. Al doctor Roberto Ricci, presidente de Invalsi Instituto. Quería preguntarle qué emerge de sus estudios sobre cómo preparar a los chicos que salen de nuestras universidades. Gracias a todos y a todas. Querría partir del concepto esencial, en continuidad con lo que acaba de decir muy bien la presidenta. Para mí lo esencial, desde mi punto de vista, lo esencial puede estar garantizado solo si afrontaremos un gran nudo en la atención de todos. El espacio 06. Todo lo que hemos escuchado y que comparto 100% no es realizable si no nos ocupamos seriamente de esa etapa de edad que se realizan, esas diferencias que no podemos superar. Hoy, no hace 50 años, no hace 100 años, un niño de 3 años entiende con una madre graduada el doble de palabras de lo que entiende un niño cuya madre solo tiene la ESO. Y si no colmamos este gap, no habrá posibilidad de alcanzar lo que hemos hablado, porque parte de la población no tiene las competencias como para acceder posteriormente a una serie de condiciones que son fundamentales. Hoy, ¿qué emerge de los datos de la escuela? Ya en segundo de primaria tenemos diferencias enormes en las diferentes áreas del país.
y creo que hay una gran necesidad de afrontar científicamente lo esencial. Quiere decir afrontar los temas, también la parte que no nos gusta. Yo soy un estadístico de base, entonces uso esta lupa. El contexto socioeconómico cultural solo nos explica una parte de este gap. Y creo que hay que afrontar la otra parte, que hasta ahora no hemos tenido la fuerza y a lo mejor tampoco la cultura para hacerlo. Aquí en el meeting justamente he asistido a un encuentro extremadamente iluminador sobre la inclusión de los chicos y chicas con necesidades especiales educativamente hablando. Pero para hacer esto tenemos que apuntar a lo esencial y pensar que cada euro que tiramos o no gastamos bien, se lo estamos extrayendo a esta posibilidad de ayudar a quien verdaderamente lo necesita. Porque nos lo tenemos que decir, la inclusión, si la queremos, es extremadamente costosa. Y por tanto tenemos que tener el valor también, nos ha dicho, tenemos que afrontar también la deuda pública de este país, que para mí es esencial, que es el valor de apuntar directamente a las desigualdades de las cuales nosotros hoy no estamos hablando, o que hablamos, a mi modesta opinión, de forma superficial. Y si queremos llevar a todos a un nivel alto de instrucción, como creo que queremos, tenemos que tener el valor de encontrar modelos que se encarguen de esta diferencia. En el colegio no podemos imaginarnos llevar siempre el diploma aportando modificaciones en un sistema que en su diseño estaba la expulsión de los estudiantes. En 2001 el 25% de los estudiantes eran expulsados, 1 de 4. Por tanto, este sistema, para colmar este gap, tiene que arreglarse. Sin ello, la universidad no puede tener este impulso. Hoy en este país, gracias al cielo en disminución, pero tenemos un problema serio de estudiantes, sobre todo hombres, sobre todo varones, que consiguen el diploma de segundo grado, pero tienen competencias de básicas esperadas después del tercero de la ESO. ¿Podéis imaginar que los estudiantes tengan la competencia para cultivar pasiones, para hacer la revolución positiva de la que hablaba la directora? Yo lo dudo, porque si uno no sabe hablar, no tiene pensamiento o tiene mucha dificultad a estructurar el pensamiento, creo que nos debería hacer reflexionar a todos. Desde mi punto de vista, necesitamos subirnos las mangas y hacer un trabajo de trinchera y aburrido para colmar esos gaps, esos vacíos, y creo que esto tiene que ver mucho con decisiones políticas, culturales, la necesidad de tener una visión educativa en la que hacer escuela. Porque estas competencias tan importantes son competencias divisibles, porque tienen que ver con modelos educativos distintos. Esto no creo que nos tenga que asustar, pero lo esencial es afrontar este tema y afrontar un terreno común con generosidad y valor. Muchas gracias. Ricci. Gracias, presidente Ricci. Gracias, presidente Ricci, por esta intervención esencial. Muy importante que
ha puesto el punto sobre la desigualdad. Y esto es un termómetro para entender en qué nivel estamos. Quería dar la palabra al presidente Cristina Schelza, que es presidente de Valore D, que es una asociación de empresas que desde el 2009 trabajan en el equilibrio de género, pero también una cultura inclusiva en las organizaciones y en el país. ¿Cuál es la perspectiva que nace de vuestra realidad? Buenas tardes a todos. Sobre todo, gracias quien nos sigue a esta hora en la sala. Es la primera vez que participamos en el meeting de Rimini y estamos muy contentos porque se nos ha acogido muy bien. Y quiero agradecer, hablando de los jóvenes, a los voluntarios. Hay muchos y siempre están muy atentos y disponibles. Por lo tanto, se lo agradezco. Traigo la perspectiva del mundo del trabajo porque representando 380 empresas desde hace 15 años, trabajamos sobre una D que ha nacido como mujer, D de donna, pero luego se ha convertido en una D de diversidad en sentido amplio. También incluso generacionales. Por lo tanto, este camino sigue, pero sigue muy lentamente. Hablar de inclusión y diversidad es hablar de ética, de justicia, pero a veces nos olvidamos que no es un nice to have, que es una necesidad de negocio. Y esto lo repito con fuerza. En estos años hemos acumulado muchos datos de muchos estudios. Sobre todo, esto nos lo dice McKinsey en un report que dice que las empresas que tienen equipos diversos tienen un 35% de probabilidad más de tener rendimientos financieros superiores. Harvard nos ha enseñado que los líderes inclusivos, los que hacen que trabajen juntos diferentes personas, el más joven con el menos joven, el italiano con el brasileño, con el ruso, con el chino, los líderes inclusivos tienen un 17% de probabilidades más de tener performance más elevadas. El 20% tienen probabilidad tiene un 20% de probabilidades de tomar mejores decisiones. Y el 29% de probabilidad más de tener en cualquier ambiente laboral comportamientos colaborativos en equipos que siguen. Son datos todos increíblemente positivos. Además, cuando la percepción de inclusividad en una empresa, hay parámetros que nos permiten seguir este dato, cuando aumenta un 10%, observamos algo a contratendencia. Se habla de teletrabajo, de personas que prefieren trabajar desde casa. Sin embargo, cuando esta sensibilidad, cuando esta percepción de inclusividad y de respeto en la empresa aumenta, la persona tiende a ir más a menudo a la oficina. Se calcula que el coste del absentismo en la empresa se reduce notablemente. Por tanto, datos positivos. ¿Por qué hablamos de inclusión? ¿Por qué estamos avanzando tan lentamente entonces, sobre todo en Italia? Porque es cansado. Porque rodearse de personas que piensan como nosotros es muy fácil, es inmediato. Rodearse, sin embargo, de personas que nos dan un punto de vista distinto, pues cuesta un poco. Cuesta mucho, de hecho. Sobre todo cuando se busca ese dinero del resultado mensual. Sin embargo, todos los datos demuestran que si se representa la performance en el tiempo, los equipos homogéneos, después de un determinado momento de formación, la performance
queda constante en el tiempo. Sin embargo, el team no homogéneo, heterogéneo, después de un tiempo de cansancio en el que a lo mejor tardan un poco más en llegar a la performance, esta misma aumenta muchísimo de forma exponencial. Por tanto, si buscamos algo ahora mismo, entonces necesitamos personas que piensen lo mismo que nosotros. Si buscamos un desarrollo sostenible, el único desarrollo posible, un desarrollo sostenible, que es el que nos piden nuestros chicos, entonces necesitamos equipos diversos. ¿Esto vale solo para las empresas? No, vale también para la sociedad, para la economía, vale para todo. Y es muy importante. Porque como hemos escuchado, sobre todo en este meeting, por ejemplo, José Manuel Barroso nos ha contado que China y América son países mucho más innovadores, porque entre otras cosas son países más jóvenes, invierten más en tecnologías y producen muchas startups. Por tanto, necesitamos poner a los jóvenes en el centro de lo que es el tejido productivo, el mundo de la formación. Les necesitamos a ellos para preparar el futuro y afrontar un mundo del trabajo que está cambiando drásticamente y continuamente. Vuelvo a la pregunta y a la universidad. ¿Qué necesitamos hacer por la universidad? De forma muy pragmática, vengo de la empresa. En la universidad se necesita estar muy conectado con lo que es el mundo del trabajo. Empresas y escuelas, educación en general, tienen que estar cada vez más cerca. Sobre todo porque el recorrido de formación tiene que tener en cuenta las nuevas estrategias de mercado. Estoy pensando en los recorridos STEM. Y no solamente para los perfiles científicos, pero también, sobre todo, para los humanistas. Porque quien estudia literatura, historia, arte, en un mundo que está yendo hacia la inteligencia artificial, nosotros les necesitamos a ellos. Lo hemos escuchado en este meeting. Cada vez tendremos más necesidad de la creatividad del cerebro humano. Pero hay que conocer la tecnología, con lo cual un currículum de perfiles humanistas van a ser muy necesarios. Por ejemplo, role model. Las palabras hablan más rápido de los ejemplos hablan más rápido de todas las palabras y todas las teorías. Nosotros cogemos managers empresariales y los llevamos a las escuelas, incluso a veces últimamente a primaria. Y les mostramos a los niños, a los educadores, a los padres también, que no existen trabajos de hombre y de mujer, porque cada uno está ahí para soñar y realizar todo lo que quiere, y lo demostramos con ejemplos. Tercero y último punto, y sobre esto pido venia, pero necesito leer, porque más que formación y competencias, falta actitud y el comportamiento. Y aquí leo a Sant Agustín, porque me lo he traído conmigo desde bachillerato y siempre intento poner en práctica en la vida y en el trabajo. Decía, el saber no pasa del maestro al aprendiz, como si este último aprendiese lo que antes ignoraba. La verdad está ya presente de alguna forma en el alma del discípulo, como en el maestro. Y la palabra del docente solo necesita hacerlo explícito. Entonces, San Agustín era San Agustín, pero yo he usado este fragmento tan bello para decir que ya a día de hoy a los jóvenes no les vale decir siempre hemos hecho así, siempre lo hemos hecho así. Los jóvenes pueden contribuir muchísimo. Y yo en el trabajo, sencillamente en lo que hago, y sobre todo por la transformación digital que ha nacido,
y que está por todos lados, el joven puede contribuir muchísimo y por tanto la clave es la escucha. Entonces, me gustaría presentar aquí en el meeting un pacto entre empresas y educación. Hemos pedido a jóvenes de 18 a 35 años cuáles eran los puntos de atención que nosotros como empresa teníamos que recoger y hemos realizado este pacto de 9 puntos, solo cito 2. Os recomiendo leer este documento, pero os digo los 2 primeros puntos. El primero, la apertura al diálogo y a la confrontación generacional. Tenemos en los puestos de trabajo 4 generaciones en confrontación, con 4 formas distintas de entender la vida y el trabajo. Los jóvenes piden ser escuchados a gritos. Y el segundo es la valoración de la diferencia y el desarrollo de las competencias. Valoración de las diferencias. 2 chicos sobre 5 declaran querer cambiar de trabajo porque su jefe no le dedica la atención necesaria a los principios de inclusividad. Es inútil hacer programas, inversiones en ESG, en sostenibilidad, si no hacemos lo que decimos, si no somos auténticos ni coherentes. Esto es lo que los jóvenes nos piden. Grazie Presidente. Gracias, Presidenta. Lo esencial es también la búsqueda de la verdad. Esa frase es de Agustín que usted ha puesto en el corazón de su intervención. Me permite dar la palabra al abogado Cesare Pozzuoli, que es vicepresidente de Comunión y Liberación. Es un abogado justlaborista, fue profesor de Derecho del Trabajo. En su experiencia de la misión que está desarrollando en Comunión y Liberación y como jurista laboral, ¿qué nos puede decir del gran tema de relación entre universidad y trabajo y vida social y política? Gracias y buenas noches a todos. Intento leer incluso las provocaciones de los ponentes que me han precedido, pensando en mi punto de vista personal. También para retomar los temas de pasión, inclusión, diversidad, me gustaría empezar leyendo 3 líneas del mensaje del Papa al mitin de ese año que me afectó mucho. El Papa dice: somos amados, esta es la verdad esencial que el mismo Don Giussani anunciaba a los jóvenes universitarios. Sois amados, este es Don Giussani. Ese es el mensaje que llega a vuestra vida, ese es Jesucristo en la historia del hombre. El inicio continuo de ese mensaje, sois amados, ¿qué es la vida? Ser amados. Y el ser que tenemos el ser amados y el destino es ser amados. Yo creo que para no ceder a un voluntarismo, ese es un anuncio muy fuerte. Cada persona es querida, tiene un valor infinito y eso es una libertad. ¿Por qué, amados? Porque en este momento no nos damos la vida de nosotros. Para quien es cristiano es algo que irrumpe en la vida, el anuncio de que Dios se ha vuelto hombre, que ha muerto y ha resurgido para mí, para cada uno de nosotros. Yo creo que para los creyentes y para los no creyentes, como hemos oído en muchos encuentros, ese valor infinito de la persona está en la base de todo, incluso de la pasión, del amor entre jóvenes, de la educación también, porque si una percepción consciente o no consciente de eso, uno no hace hijos. No es solo una cuestión romántica y espiritual. Yo lo he visto muchas veces en mi trabajo. Hace pocos meses fui a visitar con un cliente muy grande que debería
a emplear a 1.000 dependientes para obras públicas, ciertas realidades para ver cómo puede coger a muchos jóvenes en el mundo laboral, porque muchos de ellos no se levantan a la mañana, no van a la escuela, no van a trabajar. Y es como mirarle a la cara a los jóvenes para darle una pasión, hacerles sentir queridos. Esto es lo esencial y es algo fundamental. Es también la razón que hace posible un diálogo verdadero con el otro y una inclusión. Lo digo desde mi perspectiva personal. Yo tengo 4 hijos y en los últimos años hemos acogido a niños y la última tiene 6 meses y los asistentes sociales nos dijeron que la niña es una niña muy bonita porque dormía mucho y efectivamente al principio era así y después de un mes llamamos a nuestra asociación porque pensábamos que hubo un problema, pero nos contestaron que es todo lo contrario, porque cuando un niño se siente amado, quiere vivir pero cuando un niño no se siente amado, quiere solo dormir. Y creo que eso valga también por hombres de 40, 50 años. Y siempre tenemos que acordarnos de que tenemos un valor infinito, pero luego, cuando tú te das cuenta de ese valor, puedes equivocarte, te puedes arriesgar. Yo como abogado laboral he visto cuántos errores se han cometido porque personas incluso de valor tenían el miedo de equivocarse. Errores grandes que cubren otros errores y a veces hacen cerrar empresas. Y he visto muchos casos en que personas muy importantes no quieren admitir errores. Reconocer un error no es solo algo que lo puede reducir o corregir, es también algo que te ayuda a mejorar, a corregirte a ti misma, a progredir. Y eso es lo fundamental. Para hacer eso tú no puedes vivir menos. Y esto es lo que intento hacer. Tú no tienes que ponerte como un superhombre, sino como una persona que se puede equivocar. Como se decían, nos equivocamos al menos 7 veces cada día. Y es importante vivir esta dimensión del error, que es de todas las edades y de todos los trabajos. Es fundamental en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Encontré esos días en el meeting unos detenidos y eso te hace volver a empezar, porque la vida es volver a empezar en lo grande, en lo pequeño, en lo trágico. ¿Cuántos de nosotros pueden decir eso? ¿Y eso qué valor lleva a las empresas? Ahora se habla de soft skills, de competencias, de carácter, las character skills. Hay estudios sobre eso, no solo de Oxford, sino también de Invalsi y de OCDE. Esos datos invalsos de Invalsi en el mundo del trabajo son competencias, no solo nociones, que son muy importantes también, y son la extroversión, la estabilidad emotiva, sin nada quitar a los psicólogos. Hay datos OMS que dicen que la población adulta europea, del 30 al 40% de trabajadores sufren estrés. El valor de la persona, que no solo es un recurso del que se puede aprovechar, pero también es un hombre para un nuevo trabajo. Parece algo teórico, pero reconocer ese amor en tu vida te otorga una energía de poder incluir, dialogar, porque el otro está hecho como tú. Y tú tienes algo que aprender de los demás. Como decía Cristiana, podemos seguir tuteándonos.
hay casos en las empresas donde hay leyes que imponen a las empresas emplear a personas discapacitadas, pero cuando esto se vive como un obligo, no solo como un obligo, sino también como una obligación, pero acogiendo a la persona discapacitada, las empresas se pueden volver en empresas que trabajan mejor, que son más respetuosas de los demás. Pero eso también pasa con las escuelas. Hay situaciones donde, por ejemplo, las escuelas donde van mis hijos, hay una persona discapacitada en cada clase y eso lleva a los chicos a entenderse, a ayudarse, a no perder el tiempo. Y eso es muy importante. Hay toda una serie de consecuencias que podremos profundizar en la segunda ronda de preguntas. No es una cuestión naif. Reconocer ser amados y esta verdad esencial que nos llega de nuestro ser. Y para quien cree de esa anunciación cristiana, que también las empresas están llamadas a cambiar, valorando personas así que llevan positividad, dejando un espacio y abriendo procesos, como los otros ponentes han dicho, porque ese valor de la persona surja hasta convertirse en un factor de fraternidad, de paz, porque esto es lo que cada uno de nosotros de Ucrania a Tierra Santa espera. Gracias. Grazie per questo intervento. Gracias por esa intervención que tocó el sentido del humano desde padre, no solo desde just laborista. Ahora quería dirigirme al cardenal Mauro Gambetti, que está aquí como presidente de la Fundación Fratelli Tutti. Él es también vicario de Papa para la Ciudad de Vaticano y a él me gustaría poner al centro del debate que la Iglesia hizo nacer la universidad y que siempre invirtió en las escuelas. Y hablar de lo que como Iglesia hemos logrado donar al mundo social y político. ¿Cómo ve usted la situación con respecto a la pregunta que nos hemos hecho ahora como el tema de la escuela en esta sociedad? Gracias a todos, gracias sobre todo al meeting por esa oportunidad. Me gustaron mucho las intervenciones, entonces me gustaría retomar esos pasajes con unas citas muy interesantes, porque esos hablan de un sentido común del que yo estoy de acuerdo, un sentido común que creo se tiene que poner en luz, pero al mismo tiempo contextualizarlo, porque me parece que nosotros estamos convencidos de que algunas cosas deberíamos llevarla adelante y luego nos enfrentamos a la fatiga que eso significa y con un mundo que parece desorientado y que vaya a otra dirección. Y eso lo digo pensando sobre todo en los jóvenes y en su crecimiento, en su futuro. Entonces, me gustó mucho esa primera ronda de intervenciones, sobre todo por haber puesto en el centro la persona, la dignidad fundada sobre el amor, el talento que hacer florecer, el tema de la inclusión, de la diversidad. Que hay que sistemar como la fraternidad puede hacer, el tema
de la pasión, de la investigación, de la conciencia, con la necesidad de tener una visión educativa para poder hacer que todo eso se pueda capitalizar. Y luego, por último, me afectó mucho esta conexión entre la escuela y las empresas, el mundo laboral. Sobre todo, como decía la señora Cristiana, yo quería también hacer una síntesis. La dignidad es un dato fundamental del humano, que no se basa en lo que nosotros hacemos o en cuánto hacemos, en cuánto tenemos talento. Es un dato que precede nuestro hacer. Podríamos decir que la dignidad se expresa en el trabajo, en el hacer, en las actividades artísticas, literarias y otras. Ese es el primer elemento. El otro elemento fundamental es que cada uno de nosotros tiene talento. Mientras la dignidad dice de sí mismo, el talento es para los demás. Cuanto más talentos uno tiene, cuanto más podrá servir los demás. El talento no es para sí mismo, para volverse más grandes, porque ya tú lo eres. Ya eres más grande de cualquier forma, de cualquier modo tú puedes imaginar. El tercer elemento, esta pasión vital, ese dinamismo interior. Eso tiene que ver con el carisma, con ese empujón que pertenece a la dimensión espiritual del ser del hombre, que da un sentido a la existencia. Sin esto es como si nos perdiéramos, como si se perdiera la fuerza, la dinamismo para estar en el mundo e ir hacia una realización en el mundo. Esos tres elementos, dignidad, talento, carisma, yo creo que se tienen que juntar, volviendo a descubrir la dimensión vocacional de la existencia. Estamos porque somos amados, pero no estamos por casualidad, sin motivo, sin razón. Hay una razón por la que estamos. Volver a descubrir esta dimensión para mí de la existencia como vocación. Eso nos permite pensar en una visión educativa, algo para los jóvenes, o mejor dicho, dejar que los jóvenes, como antes decía San Agustín, esa llama de belleza, de divinidad que está en cada nosotros, porque ellos van a transformar el mundo de forma mejor. Eso es lo primero que me gustaría subrayar. Otra cosa, en cambio, pertenece a aquella dimensión propia de la juventud, diría yo, que es son aquellas ganas de revolucionar el mundo, crear un mundo nuevo y mejor. La universidad, la escuela deben ser ambientes de revolución, no solo de información. Hay que dejar definitivamente esta impostación que llega de la ilustración. Cada vez aumentan las disciplinas, las informaciones que queremos aprender. Por suerte ahora la inteligencia artificial va a aumentar y va a borrar esta visión arcaica de educación,
debemos volver a la universidad y, como decíamos antes, la Iglesia siempre promovió eso y Bolonia fue, bueno, quizá no más, pero fue el alma mater como universidad, claro. Y debe volver a encontrar esa dimensión la escuela en general. Revolución. Retomo un texto de Davide Prosperi que acaba de salir, que es la transcripción de los discursos de las conferencias de Don Giussani en el Centro Peggy desde el 68 al 70. Cuando estaba en el medio de una revolución, la revolución del 68 en Italia, pero también empezando ese cambio de época en el que ahora estamos sumergidos. Davide Prosperi titula esa recopilación Revolución de sí mismo, comunión de vida. Y eso me afectó mucho. Leí un trozo, no todo porque acaba de salir, es muy interesante porque se vuelve a encontrar a Don Giussani con todo su carisma, pero también porque ese tema de la revolución de sí mismo es el otro tema que quiero subrayar como elemento fundamental al que prestar atención, porque solo eso puede llevar hacia una comunión de vida, hacia una realización del hombre, la felicidad del hombre, revolución de sí mismo, entendida como decíamos antes, la conciencia es muy importante, entendida como la capacidad de volver a pensar, de transformar nuestro modo de pensar para adaptarlo al tiempo de hoy, para hacer lo que es bueno a Dios, como diría San Pablo. Una transformación de la mente. No se puede decir siempre lo hemos hecho así, no es imaginable. Es una revolución de sí que no solo es del sí personal, sino también del sí colectivo. Si eso no está, por eso hablamos de comunión de vida, si no lo hacemos juntos, con equipos distintos, multidisciplinares, con personas diferentes en el interior. Si no lo hacemos a través de la escucha, del diálogo, de la valorización de las diferencias, esta revolución colectiva no hay futuro. Entonces, una revolución del sí personal y colectivo que vuelva a poner en marcha nuestra humanidad. Yo cito, ya que se han citado el Papa, San Agustín, los grandes, yo cito uno que para mí es un grande también. No sé si habéis oído, en Bangladesh hubo esta revolución de estudiantes que llevó a la caída del gobierno autoritario y a la elección de Yunus, el premio Nobel de la Economía en 2008. Perdón, premio Nobel, me he equivocado, de la paz, no de la economía, para ser elegido como presidente ad interim. Y él empezó escuchando a los estudiantes, a los representantes de esta revolución de estudiantes. Intervino al tercer Voice of Global Sound Summit que junta diferentes países del sur del mundo, muy importantes como India, por ejemplo, Vietnam, y dijo eso que voy a citar. Mi experiencia de una vida es que nuestro sistema financiero fue creado para promover la concentración de la riqueza. Debemos volver a pensar ese sistema para asegurarnos de que la riqueza sea compartida para todos. Debemos garantizar servicios financieros para todas las personas, en particular mujeres y jóvenes.
nuestro sistema educativo y nuestro sistema financiero están construidos para crear personas en busca de trabajo y dar a ellos puestos de trabajo. Debemos volver a crear otro sistema distinto. Yo creo que esto es el punto decisivo. Terminó mi tiempo, quizás a la segunda ronda digo cuál es para mí el punto crítico, porque todo eso tenemos que contextualizarlo, todo ese mundo de valores en el que creímos y que queremos proponer, hay que contextualizarlo. Y hay que ponerlo como algo importante dentro de la realidad en la que vivimos, en el sistema en que vivimos, económico, financiero. Solo así podemos cambiar algo y dejar que los jóvenes se vuelvan los protagonistas. Gracias. Grazie di cuore tra i 1000 spunti che ci ha lasciato. De los muchos apuntes que nos ha dejado, quería recordar la fuerza de educar, educere, del latín sacar de los chavales deseos, vida, proyectos, para poder volver a pensar un nuevo sistema que nace de recoger lo que son. Segunda vuelta de preguntas, quería hacerlo centrándome no solo en el diagnóstico, sino en la terapia para dar, que quería recoger como las semillas de cultura que juntos durante el año podríamos germinar juntos. Estábamos aquí hace un año y Giorgio Vitadina recordaba a McIntyre que en su libro decía que después del Imperio Romano todos pensaban que no podía vivir otro sistema. Sin embargo, a través de los conventos donde se trabajaba y se vivía la vida espiritual, ha renacido una forma de vida. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Qué podemos ofrecer a nuestros chicos en la universidad? Brevemente, quería recordar una cosa. Ser rector quiere decir tomar decisiones que tienen impacto sobre los chavales. Se necesitan valores con coraje, transmitir la pasión, amar al otro, empujarle a tomar decisiones, incluso equivocadas, pero hablar también de desigualdad, como la que se da en la Universidad Italiana. Quería recordar una cosa que para mí es muy importante, que en nuestro país somos últimos en clasificaciones en muchas cosas, pero en esto somos distintos y estamos muy por delante de países anglosajones, que es que más de la mitad de los estudiantes italianos que se inscriben en la universidad y se gradúan son los primeros graduados de sus familias. Con todos los problemas que tenemos, la universidad es un momento para cortar la desigualdad que hay, y esto es un gran orgullo para nosotros. Este motivo no solo de orgullo teórico, sino también de trabajo cotidiano, porque si disminuimos la calidad de nuestras universidades, condenamos a nuestros estudiantes de serie B. Por tanto, la alianza de empresas, políticas, universidades comporta elecciones de calidad, inversiones de relevancia. Este amor que nosotros nos damos a nosotros y a los demás nos permitirá ser ciudadanos mejores, trabajadores mejores, pero también tomar las decisiones adecuadas para nuestras familias, no leer las tonterías que leemos en Internet, sino ser valerosos en defender los ideales fundadores de nuestro país. Por tanto, creamos en nuestro país, porque ya estamos trabajando. Por tanto, no todo va mal, no todo no funciona.
Repito otra vez, la libertad de los individuos, porque si la mitad de los chicos son los primeros graduados de sus países, de sus familias, esto aumenta un 70% de los graduados. Imaginaos los sacrificios que hacen estas familias para que ellos alcancen sus deseos y ambiciones. Y esto quiere decir que se cree en las instituciones universitarias, en la investigación, en la formación y en la conciencia de sí. Y por tanto, os digo que siempre podréis contar conmigo para que nuestro sistema universitario sea lo que ha sido en el pasado y que será más en el futuro, un motor de crecimiento, pero sobre todo de libertad individual. Por tanto, las semillas para el futuro son estas. Per il suo lavoro. Gracias por su trabajo. Hay más de 8.000 chicos que viven de vuestro trabajo. Presidente Ricci, la receta es aumentar la base imponible sobre la que la directora puede aumentar este 70%. Para mí, ¿cómo se podría probar en sentido práctico hacer esto? Tener el valor de la coherencia, que quiere decir tener la fuerza como colectividad a través de una reflexión pedagógica profunda de cuál es nuestro modelo educativo y tener el valor de decir que la inclusión quiere decir mirar las desigualdades y las diferencias de forma constructiva, pero a la cara. Y encontrar, y las hay, porque la investigación nos lo ha mostrado desde hace tiempo, muchas soluciones. Y tener el valor de fantasear. ¿A qué me refiero con fantasear? Hablo siempre del colegio, de la escuela. Nosotros, por ejemplo, estamos todavía en conceptos superados. El concepto de clase, el concepto de este monolito a través del cual intentamos hacer todo homogéneo y que tenía como natural consecuencia la expulsión de muchos estudiantes. Estoy verdaderamente preocupado porque a través de los datos veo esa parte que no consigue llegar a lo que decía la directora. Cuando nosotros no conseguimos encender el mundo de la cultura y de la curiosidad, no podremos llegar nunca. Por tanto, creo que esto sirve y quiere decir también aclararnos como sistema cuáles deben de ser los niveles de aprendizaje mínimos a los cuales tenemos que llegar de forma explícita, y esto hay que hacerlo de una forma muy concreta, y en esto tenemos que trabajar todos, y a esto estamos llamados a todos a estar en la sala de máquinas. Cristiana Schelz. Cristiana, yo traigo un aspecto positivo, comparto lo que se ha dicho, pero yo soy muy positiva respecto a Italia y todo el know-how de la educación que se distribuye en nuestra escuela es riquísimo, y soy muy positiva respecto a los jóvenes, a nuestros jóvenes italianos, porque hay una excelencia de pensamiento y de creatividad. A lo mejor se necesitaría estar atento a la cultura del error. Cuando pienso en esto, estoy pensando a Julio Velasco, a nuestro equipo nacional de voleibol femenino. Cuando sucede algo, y esto también pasa en la empresa, se busca el culpable y no entender el error, aprender del error para poder crecer. Creo que para poder avanzar, dar pasos hacia adelante, tenemos que aprender de esto, y esto es muy cultural, porque esto hace nacer el miedo, y si hay miedo no se va a ningún lado. Creo que
si todos juntos, empresas, universidades, escuela en general, se puede trabajar juntos en este miedo y cancelar la cultura del error, esto deja creatividad, innovación y sobre todo felicidad. Y esta es otra clave fundamental, yo lo tomo de mi historia. He sido muy afortunada hasta un cierto punto, porque he luchado también mucho. Y creo que trabajar en lo que se cree trae mucha felicidad. Y cuando se es feliz, el círculo virtuoso se extiende mucho. Avvocato Pozzoli. Avvocato Pozzoli. Estamos en las últimas frases. Diría dos factores. El primero, la educación. Esta transmisión de una persona a una persona que tiene que hacerse sistema, es el sentido de la vida de la persona. Esto es fundamental. Es fundamental invertir en la escuela, en la universidad, como recursos, como personas, como cosas nuevas, sin poder contentarse de lo ya sabido o siempre hemos hecho así. El otro gran factor creo que es el trabajo. Subrayo esto porque porque creo que en la educación lo ha dicho mejor quien me ha precedido. El trabajo como expresividad y forma de expresividad de la persona, como dice muy bien el Papa. Después de Velasco vuelvo al Santo Padre en el Fratelli Tutti, 162. El gran tema es el trabajo, lo que es verdaderamente popular, porque es lo que promueve al pueblo de hacer germinar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus iniciativas, sus fuerzas. Esto es la mejor ayuda para el pobre. El mejor camino hacia una existencia digna. Porque ayudar a los pobres con el dinero siempre tiene que ser un remedio provisional. No el asistencialismo. Esto puede ser una asistencia provisoria porque debe ser siempre el verdadero objetivo consentir una vida digna mediante el trabajo. Lo digo en cualquier situación nos encontremos. Hace un año fui a visitar una comunidad de CL en Puglia, de Comunidad de Liberación en Puglia. Éramos una veintena de amigos y había una persona de 50 años, de chaqueta y corbata, y me dice, bueno, yo me tengo que ir a trabajar, vuelvo luego. Un poco por educación, por convicción, le digo, ¿qué trabajo hace? El asistente personal. Se ha ido, volvió 3 horas después y le he preguntado. Había intuido de que se tratase, pero no estaba muy seguro. Este hombre era un directivo de gran trabajo, lo perdió dramáticamente con 2 hijos y una madre de casa. Y con su experiencia no ha encontrado trabajo y lo único que ha encontrado es en una cooperativa social haciendo cuidador de 3 ancianos que no tenían dinero para pagar una persona a tiempo completo. En un año, con una gran dignidad, vestido bien, iba a acostar y a dar de comer a estos 3 ancianos y le he preguntado y él estaba contento de esta experiencia. Yo decía, yo lo que puedo hacer ahora es esto. Ahora no puedo emigrar porque tenía hijos jóvenes en el bachillerato. Pero después de algunos meses que hago este trabajo, me ha llamado el presidente de la cooperativa y me ha preguntado qué hacía. Y le digo, bueno, les hago compañía. Y dice, ¿por qué? Porque han venido parientes de estos ancianos diciendo maravillas de este hombre que venía a hacer compañía a su pariente anciano. Y esto, en mi opinión, es muy interesante porque dice que hay una dignidad en todos los trabajos, que el trabajo es parte de la construcción de sí. En cualquier trabajo que uno se encuentre, no quiere decir que un trabajo o un salario vale lo mismo que otro, pero se puede verdaderamente ayudar a los demás
en la situación en la que uno se encuentre, vistiéndose bien. Y me contaba que su segundogénita había dejado el colegio, no estudiaba y se avergonzaba de decir a qué se dedicaban sus padres y a sus hijas, y en un momento determinado el padre se ha visto obligado a decirlo a sus hijas, y esta hija, que había dejado de estudiar, ha vuelto al colegio. El asistencialismo puede ser una grandísima droga. Es útil pero si tú tienes a una persona que no tiene de comer, le das de comer en vez de enseñarle a pescar o darle nostalgia del mar, le das muy poco. Sin embargo, despertar esta potencia del yo es la clave del trabajo y de la educación, que son dos cosas importantísimas, porque los hombres están hechos para cosas así. Muchas gracias. Conclusioni del nostro. Las conclusiones para el cardenal Gambetti. Yo quería decir eso que antes no dije, algunas señales, incluso en nuestra sociedad italiana, pero no solo en la nuestra, a mí me parecen, ¿cómo decirlo?, preocupantes. Uno de esos es que yo sé de muchos jóvenes que tienen una buena formación, que tienen unas familias que con determinados niveles económicos y son de hecho escolarizados, pero luego están preocupados sobre todo sobre qué trabajo los hijos van a hacer en términos de gratificación. Eso es algo justo, no lo critico, basándose en la preparación que tienen, en el talento, en el aspecto económico, en toda una serie de elementos. A diferencia del caso que citabas antes, eso condiciona la vida de una persona, porque empuja a la persona a invertir sus energías en esto. No quiero decir dejando, pero poniendo como segundo aspecto la verdadera razón del existir para ellos. Entonces, formar una familia, por ejemplo, en el futuro quizás, o pensar cómo puedo ayudar a los demás. Sí, ser felices, pero soy feliz cuando los demás que me rodean son felices. Estas preguntas, antes decía, volver a descubrir la dimensión vocacional de la existencia y la decisión de su sentido, porque esas preguntas son esenciales, porque si no, las personas son, sí, súper performantes, más de nosotros. Yo pertenezco a una generación vieja, hablando de formación recibida, de la velocidad, incluso del aprendizaje. Personas espléndidas, jóvenes extraordinarios, pero que llegan a un determinado momento y desafortunadamente vemos miles de esos, no solo entre los jóvenes, sino también en los adultos, llegan a un punto y luego se preguntan, pero todo eso, ¿por qué? ¿Para quién? ¿O por qué? ¿Para quién? Y eso es terrible. A mí me gusta subrayar que para mí en la cultura, tanto de la educación como de la empresa,
que en la cultura, diría, de oriente, de este a oeste, en los regímenes a carácter autoritario y en los democráticos, en sistemas de carácter socialista o comunista, como para los liberales y conservadores. En todo el mundo hay una cultura en la que ahora domina esa idea. Si yo hago algo que añade un valor, si yo soy productivo, entonces puedo estar en el mundo. Y eso para mí es dramático, es quizás uno de los principales dramas que vivimos, porque luego todas las energías mejores van hacia esto. Hay un monito de Jesús que para mí siempre es actual. No tenemos que versar vino nuevo en vasos viejos. No podemos hacer cosas estupendas versándoles en otros viejos. Esto es un sistema que tiene como objetivo el capitalismo de financia, y la técnica, la tecnología. Si nosotros seguimos quedándonos dentro de ese sistema, todo va a derrumbar, porque no puede regir a las variables que se introducen. Eso me impresiona mucho. También lo que respiramos. Si pensáis, tenemos el agua contaminada, el aire contaminado, la oscuridad de las guerras, el riesgo de blackout, epidemias, situaciones de degrado, la muerte. Hay un dato impresionante de la OMS. En 2019 murieron en el mundo 58 millones de personas. Y más o menos cada año mueren 65 millones de personas por muchas razones. Pero es un dato impresionante para mí. Es porque junto con esos 58 personas muertas, hubo 43 millones de abortos oficiales en el mundo. Eso me parece que semeja mucho a las 10 plagas de Egipto. Y cuando el pueblo grita porque no puede más de ser esclavo del trabajo o de alguien que te guía, que manipula tu conciencia, el pueblo grita y Dios interviene. Dios interviene para liberar al hombre. Nosotros necesitamos ser libres. Y eso lo podemos obtener solo si salimos de ese esquema que es la unión filosófica del principio utilitarista y del principio que Marx describía en sus escritos juveniles de esa forma: el hombre se hace con su trabajo. El homo se hace con su trabajo. Es un principio de autodeterminación terrible que excluye todo lo que está en contradicción con esto. Excluye los bienes espirituales que se quedan afuera en las sacristías. Excluye el valor de la persona, del hombre, el valor de la vida. Excluye la talentuosidad, porque está solo
pensando en el hacerse, un principio muy contradictorio en sí mismo, porque ¿cómo puede el hombre hacerse con el trabajo si ya no está hecho? El utilitarismo que toma fuerza con eso nos hace pensar en todo, en la moral, en la justicia. Nosotros asistimos en Italia a cosas terribles, a juicios terribles sobre las personas que se juzgan no basándose en la justicia, en base a la utilidad. Esa unión que nosotros nos llevamos adentro sin darnos cuenta es el otro viejo, donde no podemos versar el vino nuevo, porque si no se va a romper. Necesitamos eliminar de nuestra mente esto. Nosotros ya lo hemos dicho, entonces no lo voy a repetir. Tenemos que recuperar esa dimensión de la dignidad del hombre, basada en el amor. Pero sobre todo debemos liberarnos de esa idea que nos hacemos con nuestro trabajo y que todo tiene un útil, todo es útil. O volvemos a la dimensión del dono, el dono del uno para el otro, o si no, no tendremos éxito en la revolución. Gracias. Con questa conclusione io vi volevo Con esta conclusión quería agradecer la atención, por la atención, esperando que podáis hacer de eso una cultura para vuestra vida. Me gustaría concluir con unas líneas que el meeting me pidió leer. Cada uno de nosotros puede dar una contribución al meeting y participar en esta gran aventura humana, el perseguimiento del esencial. En toda la feria podéis encontrar las postaciones Dona Ora, caracterizadas por el corazón rojo, y los voluntarios llevan esa camiseta de Dona Ora en ese particular momento histórico donde muchas incógnitas nos hacen preguntar cómo podemos construir diálogo y paz. El meeting decidió devolver al cardenal Piazzaballa parte de las donaciones de esa semana en las emergencias en Tierra Santa. Gracias a todos. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?
si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?